Hola, muy buen día. Nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a presentar nuestro proyecto de tercer departamental de la materia Bioseparaciones fluido-fluido, que consta del diseño de una columna de absorción para la purificación de un biogás. Los alumnos que conforman este equipo son Víctor Hugo Navarro Mesa, Ana Sofía Nava Álvarez, Nancy Areli Olivares Solís, Mariana Alejandra Ortega Avilés y su servidor Padilla Rivas Carmanuel. Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a comenzar. Hola, suegro, ¿cómo está? Pues aquí andamos, algo estresado. ¿Por qué, suegrito? ¿Qué tanto le preocupa? Ya ves, todo este tema de los aranceles me tiene loco y con tanto negocio que ya tengo, pues ya quiero mandar toda la fregada. No, no, ¿cómo cree? Tranquilo, todo pasa. Es más, para que no piense en cosas malas, le vengo a alegrar el día. A ver si es cierto, dime. Ayer estuve en una feria de negocios en León, Guanajuato, y estuvo a reventar de gente, fíjese, y de ideas muy innovadoras. Pero hubo una que me voló la cabeza. Ah, sí, pues ¿de qué era? Unos chavos del Politécnico se me acercaron al final de una conferencia que di y me dijeron, oye Arturo, ¿qué consideras que es el mayor reto para emprender? Y ya yo les dije, hacer que el cuidado ambiental te dé dinero. Ah, sí, y luego, al instante, ellos me propusieron un negocio, no me lo imaginaba. Y es el mejor negocio que he escuchado en décadas, fíjese. A ver, Arturo, ya, ve al grano. ¿Cuál, cuál era? No haces mucha emoción. Fíjese que me propusieron poner en el mercado su proyecto. Diseñaron de pies a cabeza una columna de absorción para la producción de un biogás. No inventes. No más combustibles fósiles. No más contaminación. A ver, quiero saber más, cuéntame. Por eso mismo, suegrito, aquí les traigo a los chavos para que le platiquen de su proyecto, ¿cómo ve? Ah, sí, 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 diles que le pasen. Quiero que me cuenten. Ante el problema del cambio climático y la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es fundamental repasar cómo gestionamos el dióxido de carbono, especialmente el que se genera en las plantas de biogás. Mucha gente piensa que el dióxido de carbono es solo un residuo molesto que hay que eliminar, pero en realidad puede convertirse en un recurso muy valioso. Cuando purificamos el biogás, lo que hacemos es separar el metano del dióxido de carbono. El metano es el que realmente se usa como fuente de energía, pero el dióxido de carbono no tiene por qué desperdiciarse. Si lo capturamos de manera eficiente, podemos evitar que se libere a la atmósfera y además reutilizarlo en otros procesos, como la producción de biomasa con microalgas, fertilizantes o incluso combustibles sintéticos. Eso es lo que se llama economía circular, transformar un desecho en una materia prima útil. Entonces, al optimizar esta separación y aprovechar el dióxido de carbono, no solo mejoramos la calidad del biogás, haciéndolo apto para sustituir combustibles fósiles, sino que también contribuimos activamente a la mitigación del calentamiento global. En vez de ver el dióxido de carbono como un problema, lo vemos como una oportunidad. En este proyecto, una pro- aborda una problemática ambiental, que es la presencia del dióxido de carbono en el biogás generado por procesos biotecnológicos. El biogás está compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono. El metano es útil como fuente de energía, pero el dióxido de carbono se reduce para su poder calorífico y se libera sin tratar contribuyendo al cambio climático. Por eso es fundamental purificar el biogás no solo para mejorar su eficiencia energética, sino también para evitar emisiones contaminantes. Hola, me presento, soy Oscar Padilla, ingeniero biotecnológico especializado en manejo de computación biotecnológica. Como ya explicó mi compañera, nosotros diseñamos una columna de absorción de CO2 buscando eliminar el 98% de este gas para la producción de un biogás.
por lo que es necesario en este tipo de proceso conocer las etapas de absorción, un factor muy relacionado con el costo y rentabilidad del proceso, así como el método de operación de la columna, por lo que utilizamos un método llamado el método de McCabe, en el cual nos basamos de los datos del autor Sainz del año 2022, donde se encargan de diseñar una columna de absorción de CO2 para el tratamiento de un biogás. Las especificaciones de las corrientes y composiciones de entrada de trabajo, acorde al autor, son una entrada de... es la composición del gas de entrada de la parte inferior, Gn más 1, que es de 0.4 en composición de CO2 y 0.6 de metano. Esta opera a una presión de una atmósfera a 40 grados. La corriente del absorbente L1 contiene CO2 y se emplea monoetanolamina o MEA al 30% de peso total. Se establecen objetivos de purificación del 2% en composición en la salida de CO2 y se emplea una utilización de solvente 35% por encima del mínimo. Y en la tabla del lado derecho se muestran los datos del equilibrio, asimismo brindados por el autor. Los datos brindados por el autor del equilibrio no estaban en composiciones o, perdón, fracciones molares de CO2, por lo que se tuvieron que convertir. Aquí se muestran los resultados de un Excel donde se tuvo que contemplar el 30% en peso total de MEA en el agua con una presión parcial de CO2, así como también ya finalmente se determinaron las relaciones molares libres de soluto, tanto para la fase líquida y gaseosa, que son las que se muestran de color verde del lado derecho. Y ya con esas procedemos a crear nuestra curva de equilibrio, que lo vamos a ver más adelante. Primero que nada, para entender cómo funciona la columna de absorción, vamos a tener la entrada del, del gas que queremos purificar en la parte inferior, que es Gn más 1, que va a entrar a un flujo de 40.155 kmol por hora, a una composición de CO2 de 0.4 y la convertimos a relación molar libre de soluto, que sería 0.667. En la parte superior izquierda tenemos la entrada del absorbente, que tiene una composición de CO2 de 0. Y tenemos por la parte inferior la salida del absorbente y en la parte superior derecha la salida del gas ya purificado, que buscamos tener una composición de CO2 inferior o al menos del 2%, que ya convertido a una fracción o composición sería 0.02. Bueno, con los datos que ya les había comentado de las relaciones molares libres de soluto, vamos a graficar esa curva de equilibrio en GeoGebra, como la podemos ver en la imagen de aquí del centro, y se comienza determinando el valor de GS a partir de un 60% en composición de metano en la entrada del gas. Multiplicamos esta composición del 60% o 0.6 por el flujo total de entrada, que es de 40.1522 kmol por hora, y nos da un total del flujo de metano de 24.09 kmol por hora. Bueno, y ya posterior a esto trazamos la recta de operación, que esta va a ir desde el punto X0, que si podemos recordar, X0 sería la entrada o la composición del CO2 en el absorbente, que sería de 0, y Y1
que sería el valor al que queremos llegar de la composición de la salida del gas de CO2, que era del 0.02. Entonces por eso tenemos este punto, lo trazamos hasta la intersección de horizontal de la recta YN+1, que ya la habíamos determinado, que es la fracción de entrada de gas CO2. Bueno, perdón, no es una fracción, es una relación molar que nos dio de 0.667. Trazamos esa recta y en la intersección del vértice es hasta donde vamos a trazar nuestra recta de operación. Y como vimos en la diapositiva anterior, el valor de xn era aquella intersección de la recta de operación con la curva de equilibrio, que era en el vértice de acá arriba. Y con ese valor de xn igual a 0.07, que gracias a la función de GeoGebra en intersección nos dio ese valor, podemos determinar la cantidad de solvente mínimo a emplear, que por medio de la ecuación del balance tenemos esta relación y nos da de 5.428. Vamos a despejar el valor de LS, ahora sí para obtener ya el solvente mínimo a emplear. Lo vamos a multiplicar por el valor de GS y obtenemos que el solvente mínimo a emplear en la operación es de 130.7 kmol por hora. Considerando que el autor en su investigación y diseño determinó que emplear un 35% de solvente superior al mínimo sería lo óptimo en cuanto a costos y beneficios, se determinará el solvente a utilizar con este dato. Así de fácil, simplemente multiplicando por 1.35 nos da el solvente a emplear en la operación de 176.445 kmol por hora. Para poder trazar una nueva recta de operación con la cantidad de solvente real a emplear, simplemente utilizamos la misma ecuación anterior con y se obtiene la nueva pendiente, que en este caso nos dio de 7.32 y obtenemos un nuevo valor de xn, que de igual manera pues lo despejamos de la ecuación y estimamos un valor de xn nuevo de 0.052. Trazamos nuestra nueva recta de operación y es la que nos queda del lado derecho. Finalmente, ya como el método de McCabe nos dice que tracemos una línea desde el punto inferior izquierdo, que es x0, y1, trazamos una línea horizontal hasta que choque con la curva de equilibrio y luego de manera vertical hacia la parte de arriba y así sucesivamente hasta, hasta cruzar o pasar el punto que yo tengo como pop de acá arriba, que sería nuestro punto de XN, hasta pasarlo. Sin embargo, en este caso, obtenemos simplemente una etapa. ¿Esto por qué? Eso se debe a que el solvente utilizado del 35% por encima del mínimo fue un valor optimizado por el autor para conseguir unos- una mejor relación en el costo y solvente. Además, los datos de equilibrio indican que el CO2 es altamente soluble en el MEA, que es el soluto, y en esas condiciones basta con un solo contacto para que el gas alcance el equilibrio con una solución libre de CO2. Por lo cual, se puede decir que es una operación muy efectiva gracias al soluto que utilizaron. Por lo tanto, un muy alto rendimiento en cuanto a costos y también del mismo solvente para el mismo cuidado del medio ambiente. También hay que recordar que la utilización mínima de solvente es algo indispensable para tener un menor impacto ambiental.
Hola, me presento. Yo soy Ana Sofía Nava, ingeniera biotecnóloga especializada como mis compañeros en soluciones para el sector energético con enfoque ambiental. Y yo me enfoco un poco más en la elección del diseño de la columna, pues por caída de presión, ¿no? Y pues como vienen mencionando mis compañeros anteriormente, pues buscamos revolucionar la purificación de biogás mediante el diseño de una columna de absorción por caída de presión. Este pues representa un problema crítico en la calidad del biogás, ya que reduce su poder calorífico y es una fuente directa de emisiones contaminantes. Por eso pues nuestra propuesta está orientada en eliminar el 98% del CO2 presente en la corriente de biogás. Em, ya enfocándonos en el diseño de la columna, pues primero es muy importante mencionar la elección del absorbente. Nosotros escogimos como absorbente una disolución acuosa de monoetanolamina, abreviado como MEA, al 30%. ¿Pero por qué escogimos este? Pues porque es una de las aminas más eficientes en la captura de dióxido de carbono, tiene alta solubilidad, rápida cinética de reacción y su uso está bien documentado en procesos industriales. Su principal desventaja es que corroe los materiales y esto se resolvió utilizando acero inoxidable 316L en toda la estructura de la columna. Ahora explicando un poco más el cómo se desarrolló el diseño de la columna, pues tenemos que dejar en claro que realizamos cálculos aplicando modelos de transferencia de masa con los datos experimentales que venimos manejando anteriormente de la solubilidad del CO2 en MEA y se utilizó la ecuación del número de unidades de transferencia que se resuelve con integrales numéricas. Todo esto lo hicimos pues en una base de cálculo, en una hoja de cálculo literal, con los datos que ya se tomaron de experimentaciones pasadas, con, pues, con una experimentación que tenía condiciones muy similares a lo que queremos trabajar nosotros, y de ahí tomamos los datos para simplificar los cálculos, ¿no? Em, entonces nosotros aquí venimos a presentar principalmente pues los resultados para que es lo que a ustedes les interesa, pero sí, pues todo esto está fundamentado con modelos ya generalizados para transferencia de masa, que es lo que se viene trabajando, ¿no? Para continuar un poco con la explicación de los cálculos, se prefijó antes una altura de relleno que nosotros la estandarizamos como de 5 metros. Todo esto pues en base a los mismos cálculos básicos de balance de materia y coeficientes de transferencia de masa. Con esto calculamos la caída de presión con distintos rellenos y para poder seleccionar el relleno que nos saliera pues al menor costo posible, pero que igual siguiera teniendo efectividad en nuestro proceso. Aquí se muestran los resultados obtenidos con las ecuaciones de transferencia de masa que nos van a interesar pues, para obtener una altura de la columna. Pues todos estos son datos numéricos que no nos interesan tanto para comprender el diseño. Ahora sí, de aquí lo importante pues es que se corroboró que la altura de relleno de 5 metros pues sí funciona y que entonces utilizando la ecuación que hemos mostrado anteriormente, se obtiene una sección de columna de 0.5195 metros cuadrados, que esto pues nos va a interesar para comprender que sí se está llevando a cabo bien nuestro proceso. Hola, me presento. Yo soy Nancy Olivares, ingeniera biotecnológica especializada en diseños de equipos para procesos de separación. Como parte del desarrollo de nuestra columna de absorción, fue fundamental seleccionar un empaque adecuado y dimensionar correctamente el equipo. En este caso, diseñamos una torre de relleno, también conocida como columna empacada, la cual se caracteriza por contener un material de empaque en su interior que facilita el contacto entre el gas y el líquido. Este tipo de columnas es muy eficiente para procesos de absorción como el que buscamos, ya que permiten una transferencia de masa efectiva con baja caída de presión. Primero realizamos las dimensiones de la columna, asegurándonos de que sus dimensiones permitieran una operación eficiente y segura. Nuestra columna tiene una altura de 5.7 metros, un diámetro interno de 0.813 metros y una pared de 10 milímetros de espesor. Estas dimensiones fueron seleccionadas para garantizar la estabilidad estructural y una adecuada distribución de los flujos en contracorriente. Luego evaluamos distintos modelos de empaque distribuidos por la empresa Sulzer, utilizando datos técnicos que nos permitieran comparar su desempeño bajo condiciones operativas similares.
Para ello, analizamos propiedades clave como la superficie específica, que es la que determina el área disponible para la transferencia de masa, la porosidad, que es la que influye en la resistencia al flujo, el factor de empaque, que está relacionado con la eficiencia de contacto, y sobre todo la caída de presión, que afecta directamente al consumo energético del sistema. Además, consideramos el costo por metro cúbico de empaque instalado, un aspecto crucial para la viabilidad económica del proyecto. Los tres modelos de relleno que cumplen las relaciones de diseño para evitar la inundación, que es cuando la velocidad del gas supera el límite seguro, y minimizar el riesgo de canalización, que es cuando evalúa mediante la relación de Col y de P. Fueron tres: el P-Rank de 2 pulgadas, el Nutter-Rank de 2 pulgadas y el C-Rank de 2 pulgadas. Con base a estos análisis, la elección del relleno se centró en estos tres modelos. El factor decisivo fue el coste de instalación total de la columna, para finalmente seleccionar el C-Rank de 2 pulgadas. Finalmente seleccionamos el C-Rank de 2 pulgadas, ya que presenta una excelente relación entre rendimiento técnico y costo económico. Este empaque ofrece una superficie específica de 142 metros cuadrados sobre metros cúbicos, lo que proporciona una buena área de contacto para la transferencia de masa entre el gas y el líquido. Además, su caída de presión es moderada, con un valor de 0.1810 milibar sobre metro, lo que permite mantener bajos los requerimientos energéticos del sistema sin comprometer la eficiencia del proceso. Desde el punto de vista económico, el C-Rank 2IN fue el modelo más rentable, con un costo de 3.700 euros sobre metro cúbico, inferior al de los otros modelos evaluados. Esta diferencia en costo, sumada a su facilidad de instalación y buena capacidad de operación, lo convierte en la opción más adecuada para nuestra columna de absorción. El material elegido para el empaque es de acero inoxidable, gracias a su resistencia química y durabilidad ante condiciones de operación con monoetanolamina MEA al 30% en peso. Esto es crucial para reducir la corrosión y prolongar la vida útil del sistema. En cuanto a las dimensiones del equipo, nuestra columna tiene una altura total de 5 metros y un diámetro de 50 milímetros, lo que asegura una adecuada relación entre superficie de contacto y volumen de operación. Además, se considera una separación de 0.2 metros entre el distribuidor de líquido y el lecho empacado, lo cual es importante para lograr una distribución uniforme del absorbente y evitar zonas secas o canalizaciones dentro de la torre. Con esta configuración logramos un diseño equilibrado entre la eficiencia de absorción, baja caída de presión, durabilidad de materiales y facilidad del mantenimiento, asegurando una operación confiable a largo plazo. Además del diseño físico y del tipo de empaque, también fue necesario seleccionar cuidadosamente los accesorios que conforman la columna de absorción, ya que cada uno de ellos cumple una función esencial para garantizar una operación segura, eficiente y mantenible. Empezando por los distribuidores de líquido, estos se ubican justo por encima del lecho de empaque y son fundamentales para asegurar una distribución uniforme del absorbente, sobre todo la sección transversal de la columna. Esto evita zonas secas y mejora la eficiencia de la transferencia de masa. Este es de un modelo de pan distribuidor Model 106, es de acero inoxidable y la altura es de 0.2 metros. También incorporamos soportes y retenedores de empaques, que tienen la tarea de mantener el material empacado en su sitio. Esto es importante para prevenir que el empaque se desplace o sea arrastrado por el flujo de gas ascendente. En ellos tenemos la tubería de alimentación del líquido, que tiene un modelo de FED Pipe Model 119, es igual de acero inoxidable y tiene una altura de 0.05 metros. Tenemos también la tubería de alimentación de gas, que es Piper Vapor Distributor Model 746, también es de acero inoxidable y la altura es de 0.05 metros. Tenemos el limitador del relleno, que es de un modelo Random Picking Bed Limiter Model de 805, materiales de acero inoxidable y la altura es de 0.1 metros. Tenemos por último el soporte del relleno, que tiene una altura y material similar al anterior, y el modelo es Random Picking Super Plate Model 814. Con esto tenemos también las entradas y salidas del proceso, que están dispuestas en contracorriente, con el gas ingresando por la parte inferior y el líquido absorbente por la parte superior, lo que maximiza el gradiente de concentración y la eficiencia del proceso. Finalmente, se integraron diversos elementos estructurales y de control como mirillas, brindas de inspección y sensores de presión y temperatura, todos ellos pensados para monitorear las condiciones de operación y facilitar tareas de mantenimiento y verificación del estado interno de la columna.
Con esta configuración completa, empaque, estructura y accesorios, nuestra columna de absorción queda lista para operar de forma segura, eficaz y sostenible, removiendo el CO2 del biogás con una eficiencia superior al 90%. Ahora, tomando en cuenta todo lo dicho anteriormente, pues nos interesa ya considerar los accesorios y lo establecido anteriormente de la altura de la columna para tener las dimensiones finales de la columna de absorción, que es lo que nos interesa. Aquí nada más se muestra la tabla desglosada de todas las alturas de cada uno de los componentes y al final pues mencionaré pues ya las medidas finales para qué es lo que nos interesa obtener de pues todo este diseño de la columna que se viene trabajando. Para sacar el grado de riesgo de inundación de nuestra columna, esto sería igual al factor de capacidad hídrica. El factor de capacidad hídrica, CS, se saca a través de las calles de presión entre el flujo másico por la viscosidad del líquido, en este caso aproximadamente el agua, que es 1. Para sacar el factor de capacidad hídrica de típica, se toma el valor de 1.38, que son datos empíricos publicados por manuales de diseños para C-Ring de 2 pulgadas, entre 9.25, que es un valor asumido típicamente para el diseño de columnas empacadas correspondientes a condiciones de operación típicas del relleno tipo C de C-Ring de 2 pulgadas, por 1 entre sus respectivos subíndices. Entonces, para el factor de capacidad hídrica CS típico nos da un valor de 0.144 y para el valor de capacidad hídrica de inundación nos da un valor de 0.2033. En este caso, para saber la capacidad de inundación en el porcentaje, se divide el factor de capacidad hídrica entre el factor de capacidad hídrica de inundación, dándonos un porcentaje inundación de un 70%. Como resumen, nuestra columna tiene una altura total de 5.70 metros con un diámetro interno de 0.813 metros. De esta altura total, 5 metros corresponden al relleno, que es la zona activa donde ocurre la absorción. Elegimos el relleno C-Ring de 2 pulgadas, fabricado por Sulzer, porque este tipo de empaque nos proporciona el equilibrio entre área de contacto, resistencia al paso del gas y pues el costo más económico. Este diseño nos permite operar con una caída de presión de solo 0.18 milibares por metro, lo que equivale a 0.5 pulgadas de agua por pie, que es un valor que está dentro del rango recomendado para las columnas de absorción, que este rango ideal es entre 0.25 y 0.5 en pulgadas de agua por pie. Y pues esto significa menor consumo energético en el bombeo y mayor estabilidad operacional, que es lo que buscamos para la columna. Este, o sea que este diseño es eficiente, escalable y sustentable, que es lo que nos interesa.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo Navarro Mesa, ingeniero biotecnólogo y especialista en el diseño de columnas de absorción. En esta sección mencionamos las reglas heurísticas acerca de la relación que tiene el diámetro de la columna y el diámetro de empaque. Estas nos mencionan que para garantizar un buen contacto entre el gas y el líquido en una columna de absorción es esencial evitar la canalización del líquido. Este fenómeno ocurre cuando el líquido fluye solo por ciertos caminos, dejando zonas del empaque secas. Y este problema puede minimizarse de dos maneras: aumentando la velocidad del líquido o asegurando una adecuada relación entre el diámetro de la columna y el diámetro del empaque. Se recomienda que el diámetro de la columna sea al menos 8 veces el diámetro del empaque para evitar estas zonas secas. Y además, para evitar caídas de presión elevadas, lo cual no queremos, este diámetro no debe superar 20 veces el diámetro del empaque. Por lo que con las medidas que tiene nuestra columna de absorción de columna de 0.813 y el diámetro de empaque de 0.05 metros, obtenemos una relación de 16.26 que está dentro de las reglas heurísticas para tener un buen diseño de una columna de absorción. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, suegrito? Que ibas a quedar impresionado. Sí, Arturo, me sorprendiste, ¿eh? No, hombre. ¿Cuánta lana ocupan? Yo estoy dentro. Mira, ahorita hablamos de números, pero yo también estoy dentro.